2 segundos. Es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. Hoy con una escenografía que está marcando el tema que vamos a hablar. El tema de las bicicletas, el uso que le estamos dando. Si es un uso solo para pasear, para ir a trabajar, si se usa más. Hace un año estuvimos charlando de este tema. Así que hoy volveremos a hablar con Néstor Sebastián, que está en la Asociación de Ciclistas Urbanos, para ver cómo vamos con el tema del manejo de este elemento tan importante que es la bicicleta. Así que después de la apertura, arrancamos. Bien, primer bloque de programa, estamos con Néstor Sebastián, gracias por venir. Ahí tenemos la bicicleta, es la de Néstor, la pusimos para que quede marcada como el símbolo del tema que vamos a hablar hoy. Vos viniste más o menos hace un año. Sí. Un poquito más probablemente. Con Gonzalo habíamos estado en otro programa. Sí. Exacto, entonces la idea es ver desde ese momento que más que nada habíamos planteado, me parece que el tema de las bicisendas hasta hoy. Se ve en la calle que hay muchas más bicisendas, pero se ve también más discusión sobre si están bien puestas o no. ¿Cuál es tu mirada? Mirá, podríamos hablar que si fuera una suma algebraica, el resultado es positivo. Sobre todo en los aspectos que tiene que ver a la calidad constructiva y a los aspectos que se han tratado de la seguridad vial del ciclista. Quizás nosotros como asociación ponemos algunos reparos con algunos de los diseños, sobre todo los que serían acompañando las principales avenidas, pero... ¿Qué significa eso? Y que, digamos, lo que es transversal a las grandes avenidas, el diseño concuerda más o menos con los traslados ciclistas, pero lo que sería paralelo a las avenidas como Corrientes, Córdoba y demás, quizás las vías elegidas no son las mejores. Pero desde luego que el resultado es positivo porque se ha avanzado muchísimo en los últimos años y se ha puesto el tema de la bicicleta casi como una cuestión de Estado, porque está como uno de los principales capítulos de la política de tránsito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que eso es un paso fundamental. ¿La gente se animó a más de ese momento ahora a andar en bicicleta? Yo creo que el desarrollo de la infraestructura acompañó un proceso del crecimiento del uso de la bicicleta que ya venía de antes. Lo que pasa que ahora quien quiera empezar a salir a andar en bicicleta o que tenga algunos reparos respecto al miedo que genera el resto del tránsito o quiera salir con chicos, hoy tiene una red segura para hacerlo. Hoy empezar a andar en bicicleta, ya sea por paseo o por trabajo, es más seguro. Y hay vías para el turista. Sí, sí. Bueno, eso es un aspecto que se ha desarrollado muchísimo, que hay muchos grupos y algunas empresas que se están dedicando al tema. Sí. Ahora, esto es básicamente en Capital Federal, ¿no? Porque en Buenos Aires, digamos, para el interior del país, ¿cómo está el tema ahí? Bueno, se usa, es lo que más se usa, pero digo, ¿cómo está enmarcado normativamente y hasta de actitud de la gente? Habría que diferenciar ahí lo que son los grandes centros urbanos de las ciudades más chicas, que cada cual tiene su problemática. Pero el espejo, que es la ciudad de Buenos Aires, empieza a verse en los grupos que se empiezan a formar, por ejemplo, el grupo Masa Crítica, que se está desarrollando en las grandes ciudades del interior del país y está llevando la problemática del usuario. Esa problemática del usuario, puesta en los medios, puesta en la agenda ciudadana, hace que los funcionarios, que las políticas de tránsito, algunas, ya empiecen a tener en cuenta a la bicicleta como lo que es realmente, que es el vehículo más vendido. ¿Es el vehículo más vendido? Sí, sí, supera ampliamente a la cantidad. No, me imagino. ¿Cuánto es el costo de una bicicleta? Segura. No como un cameraman nuestro que preguntaba antes por una bicicleta, pero de esas que no hay. Pero
Una bicicleta buena para andar seguro, ¿cuánto puede valer? La gama es muy amplia, digamos, ¿no? Pero uno cuando va a comprar una bicicleta lo que tiene que pensar es no tener que volver por un service porque se empieza a aflojar un rayo. Lo barato es caro. Claro, entonces hay que comprar bicicletas que... Por eso nosotros siempre aconsejamos en la bicicletería el consejo de ese profesional, de ese comerciante, suele ser el mejor, porque no quiere tener a los 2 días a la gente con un problema y suele recomendar productos que hay una amplia gama de precios, pero que tienen una base de calidad. Bien. Ahora seguimos con Néstor. Viene una nota, como siempre, con José Fabián Figueiras, nuestro licenciado en accidentología. Hoy vamos a hablar de un tema harto importante y fuera de lo común, como son las modificaciones o tuning de los vehículos cuando hablamos del interior del vehículo, específicamente de los equipos musicales. Nosotros sabemos que en el mercado hay diferentes tipos de equipos musicales, estéreos, potencias, los cuales es muy común que la gente joven instale dentro de los vehículos creyendo que esto no va a tener ninguna incidencia en la accidentalidad vehicular. Vamos a ver primero desde el punto de vista de ingeniería. Nosotros sabemos que los vehículos cada vez están hechos de forma más cerrada, hermética, por lo tanto están insonorizados. Esto quiere decir que cuando nosotros ponemos una potencia, hablando en dB alta dentro del habitáculo, esto va a provocar vibraciones, las cuales no van a tener forma de salir del habitáculo. Esto va a provocar detrimento en todas las uniones, tanto sea soldaduras o uniones mecánicas mediante tornillos, bulones, o sea, va a aflojar todas las fijaciones del vehículo. Esto, por supuesto, no en primera instancia, pero a lo largo del tiempo, va a provocar un mal funcionamiento, un detrimento del comportamiento dinámico del vehículo. Con respecto a lo que es el conductor del vehículo, también tenemos una incidencia importante, puesto que la alta potencia en dB del sonido interior del habitáculo provoca un efecto en el sistema nervioso central muy parecido a la ingesta medicamentosa o a la ingesta alcohólica. Va a provocar una baja de reflejos, un aumento del tiempo de reacción y una especie de aturdimiento, lo cual aísla al conductor de todos los sonidos externos. También el propio vehículo da algún aviso mediante algún ruido, crujido, crepitar, el conductor no lo va a sentir. Por lo tanto, es un efecto importante, puede determinar una accidentología positiva. Ya estás grande, la vida no es un juego. Bien, volvemos a 2 segundos. ¿Cuánta gente hay manejando en Capital Federal bicicleta, ya sea para paseo, trabajo, lo que sea? Es un número que yo creo que nadie lo puede responder. Obviamente, pero más o menos subió igual un porcentaje mucho más grande que 5 años. Sí, sí, muchísimo más y sobre todo hay un gran aumento del uso por parte de la mujer, sobre todo en los días de semana, que hace, como vos decís, 5 años no eran muy pocas, claro. Y hoy el aumento es notable. Ustedes están agrupados en cámaras, contame un poquito cómo es la parte, digamos, de la gente que trabaja en bicicleta, cómo están agrupados. Mirá, hay que reconocer que de las primeras marchas de la bici de los años 90,
hay una línea de dirigentes o de gente relacionada con la bicicleta que forma parte tanto de asociaciones como las de 2 cámaras de la bici, como los principales operadores de cicloturismo. O sea, eso es una realidad, hay un movimiento que está movilizando la bicicleta como medio de transporte desde hace ya 2 décadas. Bien. Así que eso es un valor en sí mismo que tiene el movimiento. Claro. A ver, ustedes hace un tiempo presentaron un proyecto a la Agencia de Seguridad Vial y fueron ganadores del Banco Mundial de un dinero para establecer un proyecto. ¿De qué se trataba el proyecto? Contámelo y cómo lo estaban avanzando con este proyecto. Bueno, siempre los principales reclamos de los ciclistas fueron infraestructura y capacitación vial. En respecto a infraestructura estamos viendo los primeros pasos. Cuando se habla de capacitación vial, muchas veces la orientación estaba en trabajar en los riesgos que nos hacen asumir el resto de los usuarios, pero nunca pensado desde el ciclista. Entonces, a través de este programa, lo que nosotros pretendemos es darle una mirada que saque la seguridad vial de atrás de un parabrisas y lo ponga atrás de un manubrio de la bici. Entonces, usando las técnicas de la seguridad vial, de la capacitación que se utiliza con otros usuarios, tratar de llevar al ciclista aquellos conocimientos que le permitan minimizar los riesgos que él pueda asumir en la vía. O sea que el proyecto es eso, capacitar en forma vial. ¿Y cómo lo están llevando a cabo? Bueno, ¿y dónde? Este programa que va a empezar ahora en los próximos meses. Sí, porque hay que desarrollarlo, toda la preparación cuesta bastante. Tiene como fundamento básico la creación de un portal de seguridad vial del ciclista que nutra a capacitadores viales ciclistas de todo el país, donde haya material para que... Una plataforma virtual, digamos. Exacto. Y vamos a hacer una prueba piloto en un municipio del Gran Buenos Aires, donde todo este conocimiento respecto no solamente de la seguridad del ciclista, sino de la infraestructura, del hecho cultural de favorecer al ciclismo, vamos a tratar de hacerlo a través no solamente de los usuarios, sino de aquellos referentes locales. Ahora, la gente capacita en bicicleta, digamos, no, necesitamos todos, pero digo, ¿busca la capacitación para andar en bici? Vos sabés, Sergio, que la capacitación en nuestro país es solo cuando es obligatoria. Si no hay que sacar la licencia o viene alguien a algún colegio, es muy poco lo que hacemos nosotros por capacitarnos. Pero, por ejemplo, en los grupos de cicloturismo, la gente que acude toma un montón de conocimientos técnicos de la actividad. Lo que nosotros buscamos es enriquecer a esos líderes ciclistas con la teoría y con la práctica también desde la seguridad vial. Y creemos que ahí puede haber una capacitación efectiva, porque son justamente aquellos que nos pueden brindar el ejemplo, quienes nos pueden bajar esta capacitación. Hoy muchos de los que pretenden capacitar a los ciclistas lo hacen desde el miedo, porque no andan en bicicleta. Entonces, el mensaje suele ser negativo. Eso es lo que tratamos nosotros de revertir. ¿Y con cuántos capacitadores se cuentan, no sé si el país, la ciudad, que den capacitación hoy a gente? Mirá, desde el punto de vista, así como lo encaramos nosotros, creemos que lo nuestro es una iniciativa que se va a realizar por primera vez. Pero me parece que va a complementar a todos aquellos que a través de las peñas, a través de los gobiernos, a través de los grupos de cicloturismo, muchos docentes que andan en bicicleta y pueden ser el ejemplo vivo de los alumnos, podemos volcar estos conocimientos. ¿Cómo estamos con respecto al mundo? O si querés a países sudamericanos con respecto al uso de la bicicleta y también con tema de infraestructura y leyes. En general en el mundo la normativa suele ser bastante poco amigable con la bicicleta, ¿sí? Por eso nosotros hacemos una referencia, por ejemplo, en nuestro país, lo que es la ley nacional y la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es mucho más amigable en Buenos Aires que la ley nacional. En todo Sudamérica existe esta idea del miedo hacia la bicicleta. O sea, pocos conocen que son contados los países en el mundo que hacen obligatorio el uso del casco. No porque el casco no tenga una función primordial, ¿sí? Como es, sino el hecho que muchas veces se basa
solamente en la utilización del casco, como si fuera la capacitación vial. Y yo puedo ponerme el casco mal, que no me sirve, o puedo ponerme el casco bien y hacer actitudes riesgosas. Y eso nos hace ver, vos en tu programa has tenido muchas veces invitados que hablan de otros países o de gente de Volvo, de Suecia. ¿Por qué en Suecia no es obligatorio el uso del casco? Bueno, habría que preguntarse esa sociedad cómo mira el uso de la bicicleta. O quizás ya lo tenga incorporado y no haya que explicarlo, probablemente. No, pero nadie le prohíbe usar el casco. Claro. ¿Entendés? Pero pone el énfasis en justamente en los daños principales que generalmente recibimos los ciclistas y tiene que ver con las masas y la velocidad de los vehículos que nos rodean. Bien. Esto sin sacarnos responsabilidades. Bien. Y cuestiones de mitos e ignorancias que hay en muchos ciclistas. Bien, vamos a ir una nota con familiar de víctima como todos los programas, esta vez con Elisa, la mamá de Jaime. Vamos. Soy la mamá de Gerardo Leonel Fuente Jaime, fallecido hace 2 años y en un accidente de tránsito. Como él tenía un conjunto y era músico, había sido el cumpleaños de una fan del grupo y era su cumpleaños, habían ido a saludarla y le declara a esta chica que él eran las 12 menos cuarto de la noche, 15 de enero, y él le dice, me voy porque ya es tarde, mañana tengo que trabajar, porque a su vez tenía su trabajo. Y yo recibí un mensaje a las 12 de la noche, recibí un mensaje donde me decía, si usted es la mamá de Leonel, llame a este número. Yo llamo y me dice que mi hijo ha tenido un accidente. Yo empiezo a comunicarme por teléfono a la comisaría, porque este chico no me sabe decir quién lo llevó. Me dijo que lo llevó una ambulancia, pero no sabe de qué hospital. Llamo a la comisaría, nadie me puede dar ese informe. Todos me dicen que no saben, empiezo a llamar a los hospitales, pasan las horas. Entonces la policía manda un mensaje buscando por internet a todas las comisarías del país, porque a esta altura, a las 4 de la tarde, nadie sabía nada de él. A las 7 de la tarde, recién dan un aviso que él estaba en el Santoyani. Cuando el policía dice que está en el Santoyani, yo grito contenta, feliz. Ya lo encontramos. Y me voy, nos vamos. Yo con una alegría de ver en vida a mi hijo, jamás se me cruzó otra cosa. Quería abrazarlo. Cuando llegamos al Santoyani nos estaban esperando. La doctora me habla, me da una pastillita para ponerme debajo la lengua y me dice que mi hijo está en terapia intensiva, que está descerebrado, que no importa todo eso, yo no lo escucho. Es como que en ese momento yo quería ver a mi hijo. Entonces el papá se pone a llorar. Y yo le digo, no llores, no es hora de llorar. Es hora de levantar el ánimo, ir a levantar a nuestro hijo. Vamos a verlo. Entonces me mira la doctora y yo me voy a verlo a mi hijo. Mi hijo estaba calentito. Lo miro, lo abrazo, le hablo, le converso, le recorro todo su cuerpo, le miramos todo. Estaba como mi hijo del alma y le tomo la mano. Y la doctora me dice que él está muerto. Le digo, doctora, ¿cómo va a estar muerto si está calentito mi hijo? Mamá, lo estamos conservando, pero él está muerto. No entraba en mí eso. ¿Cómo va? No entraba en mí. Entonces después que va pasando el tiempo, yo me siento ahí en el suelo, voy tomando conciencia de que mi hijo ya no va a estar conmigo.
y entro en un estado de inconsciencia. El dolor más profundo de mis entrañas. Es como si vos tuvieras una amnesia precoz. No sabés ni lo que decís ni lo que haces. Solamente te invade ese gran dolor que nunca se va a ir, pero que al paso del tiempo cada uno se va disfrazando de alguna forma o de otra, o nos vamos engañando para poder seguir viviendo. Si ves o sabés algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, la provincia. Como parte de las salidas nocturnas, se ha generalizado el consumo de bebidas energizantes mezcladas con bebidas alcohólicas. En verdad, el exceso de consumo de energizantes con alcohol puede provocar hipertensión, calambres, convulsiones, arritmias y otras complicaciones cardíacas. El principal problema es que, induciendo una falsa sensación de retraso de los efectos del alcohol, los consumidores llegan más embriagados a la hora de manejar, potenciando el riesgo de accidentes. Bien, último bloque del programa. Antes que nada quiero decir que el nombre del chico que fallecido era Gerardo Jaime. Lo leí mal yo y fue una nota durísima. Pero a veces pasa que estas notas también hay que ponerlas porque la realidad no es hacer morbo de los temas, sino es que la gente tiene que hacer catarsis. Y este es uno de los pocos medios que tienen para poder decir la historia de vida de ellos. Ahora vamos a volver y vamos a hablar con Néstor sobre cuándo es segura y por qué es segura una bicicleta. Así que, Néstor, clase didáctica, dígame. Primero, ¿qué hay que tener en cuenta en la bicicleta? Primero es que es un vehículo. Entonces, como tal, tenemos que tener en cuenta las condiciones que tiene que tener este vehículo. Lo primero tiene que ser algo que no nos moleste. O sea, el tamaño de la bicicleta tiene que ser cómoda, ¿sí? Para los que no saben mucho, el cuadro es como si tuviera talle. Entonces no es cualquier cuadro para cualquier altura, nos tiene que quedar cómodo. Bien. Lo mismo es con la altura del asiento o la distancia que hay al manubrio, ¿no? Tiene que ser adaptado a nuestras medidas ergonométricas. Una vez que yo tengo una confianza en mi bicicleta que me resulta cómoda, obviamente, como cualquier vehículo, el estado de los neumáticos es fundamental. Sería bueno saber cambiar llevar una cámara de repuesto, que es un imprevisto que podemos tener con la bicicleta. Igual no es lo fundamental, digamos, ¿no? Porque hay muchos talleres de bicicletas. Sí, pero suele pincharse seguido la goma los domingos a las 7 de la tarde. Claro, ese entonces sí es tener una cámara de repuesto no cuesta nada. Para la carga es bueno tener una alforja, una canastita, de tal manera que el peso vaya sobre el cuadro de la bicicleta, que mantenga bajo el centro de gravedad. Y habría que tratar de evitar las mochilas, si bien son muy cómodas, pero el exceso de peso en las mochilas genera inestabilidad en la bicicleta. Y luego lo más conocido por todos, pero que muchos ciclistas no utilizan, es el tema de las luces. Sobre todo en la zona urbana hacen falta ambas luces. La luz trasera es fundamental y el destellador es muy importante, el destellador delantero, porque nos individualiza sobre todo los peatones. Y el otro tema, como la bicicleta, una de sus principales virtudes es el silencio. No somos advertidos, tenemos un entorno acostumbrado a ruidos. Entonces es bueno tener un timbre, una bocina que advierta, que anticipe la presencia. Y esta no la voy a poner ahora, pero es bastante sonora, diríamos.
¿Y el espejito también se usa? El espejo, si bien algunas normativas lo hacen obligatorio, hay que tener cuidado porque requiere de ciertas destrezas, porque la vibración que tiene el manubrio, la distorsión que tienen los espejos hace que a veces sea más difícil ver por el espejo que girar la cabeza. Y después, por último, si bien no tiene que ver con el vehículo, el casco, ustedes lo ven aquí. Ah, el casco. El casco es fundamental. ¿Se usa más el casco? Se está usando más. Se está usando más pese a que no hay ninguna campaña, digamos. De nada. De nada. Y entonces, yo tengo fe en que a medida que, en este caso los ciclistas, vayan conociendo los beneficios que trae el uso, no solo del casco, sino de un vehículo en condiciones apropiadas, la gente va tomando conciencia de ello y va usándolo cada vez más. Sí. Bueno, creo que los frenos hay que revisarlos. Obviamente un buen sistema de frenos y demás es fundamental, ¿no es cierto? Eso es, el buen estado de la bicicleta es como... Los cambios, veo que la tuya tiene cambios, hay muchas que no vienen con cambios. Digo, ¿es indistinto acá en Capital para manejar? No tener cambios no impide andar en bicicleta, pero es como tener un televisor sin control remoto. Okay. Digamos, ¿para qué luchar contra una tecnología que nos hace una forma de circular mucho más cómoda y hace más eficiente nuestro esfuerzo? Buenísimo. Bueno, creo que estamos completos. Hemos tenido una clase práctica de lo que es el uso de una bicicleta, el uso en la bicisenda, que para eso se hicieron, y el uso siguiendo siempre la mano del tránsito, ¿no? Así es. Porque hay muchos que todavía creen que tienen un propio código y vienen del otro lado a lo que da el tránsito. Y digo, no es tan complicado seguir el camino del tránsito y también respetar, porque hay muchos que no respetan el semáforo ciclista, ¿verdad? Lo digo. Y, viste, siguen de largo como si ellos no fueran parte del tránsito. Pero lo ves. Sí, no. Los ciclistas no somos excepción dentro del tránsito y si hay algo por lo que pareciera que somos millones es por lo que se dice que los ciclistas cruzan el semáforo en rojo y que van de contramano. En la práctica no suele ser tan estrictamente así y tiene que ver también, y esto no es para desmerecer los riesgos que se pueden hacerlo, tiene que ver también con los horarios, los volúmenes y el tipo de vía. En los países que se observa esta situación y se la trata de mejorar, se genera lo que se llama, los españoles llaman cajón para el ciclista, otros llaman línea de avance, que es generar un tiempo más corto del semáforo para los ciclistas y la posibilidad de arrancar antes que los otros vehículos. Bueno, Néstor, gracias por haber venido. Fue muy útil nuevamente tenerte y seguramente antes de cumplir un año vamos a hablar con vos. Bueno, y que vos sigas mucho más de un año en el aire. Ojalá, ojalá. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tu...